pasado jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer las cifras oportunas a diciembre del 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Derivado del confinamiento de trabajadores y el cierre total y en algunos casos parcial de establecimientos por la pandemia de COVID-19, particularmente en los meses de marzo y abril del 2020, más de 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa y la recuperación a partir de junio ha sido paulatina e incluso detenida intermitentemente por las diversas decisiones de volver al cierre de establecimientos para contener el verdadero pico de la pandemia en México. Para analizar lo que ha venido ocurriendo y las expectativas de recuperación y generación de nuevos empleos, es que consultamos al maestro Carlos López Jones, director y consultor de tendencias económico-financieras y a quien usted ya conoce aquí en su casa en Cuentas Claras. Raimundo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, maestro Carlos López Jones. Como siempre, un gusto el que nos distingas con una conversación acerca de la evolución de nuestra economía y particularmente en materia de empleo. Incluso todavía el día de hoy publicó el INEGI la encuesta de empresas de servicios, donde la recuperación de la ocupación en el sector de servicios no financieros no solamente es lenta, sino que incluso ha caído por tercer mes consecutivo. Pero ¿quién mejor que tú, que analiza todos los días justamente las tendencias económico-financieras? Gracias, Raimundo. Sí. Bueno, lo primero es cómo terminamos 2020. 2020 termina con una caída muy fuerte en el empleo de 670,000 empleos formales en el IMSS. Por otro lado, como bien señalabas, traemos una caída de 5 millones de empleos no formales, totales, en toda la economía nacional. Son muy malas noticias, a pesar de los incrementos en el sueldo mínimo que se han registrado tanto en 2019 como en 2020 y ahora 2021. Lo que estamos viendo al interior son diferentes recuperaciones. Es importante señalar que el sector primario trae crecimiento de alrededor del 2, del 3%, pero el resto de la economía no se está recuperando. Lo que es la actividad secundaria, muy afectada por el sector construcción, que está en su peor crisis de este siglo, trae una caída del 23%. Es impresionante la caída del sector construcción. Manufacturas trae una caída del 11%, pero también ahí hay que distinguir entre el tipo de manufactura. La manufactura dedicada al mercado interno trae una caída del 15, del 18%. Estamos hablando de pieles, de telas, de vestido, de zapatos. Nadie está comprando ese tipo de insumos en este momento, pero la manufactura dedicada a transporte ya se está recuperando. Es decir, las cifras de noviembre y diciembre del sector automotriz son mejores que las cifras de noviembre y diciembre de 2019. Sí. Y agarrando otra vez como ejemplo el sector automotriz, las ventas del mercado interno de autos en México están más o menos abajo en un 20% en diciembre contra diciembre del año pasado. Entonces, todo aquello que va dedicado al mercado externo se está recuperando mucho más rápido que todo aquello dedicado al mercado interno, salvo alimentos, que está creciendo. Sobre todo por estos cierres intermitentes que ha habido en diversas entidades federativas de nuestro país, ni se diga en mes de diciembre en el caso del Estado de México y de la Ciudad de México, mi estimado maestro, pero particularmente hay otras mediciones que tú siempre nos compartes, como la subocupación, como es el desempleo también en la economía informal, porque también hay un comportamiento atípico hoy en la economía informal. Con respecto a la economía informal, tu diagnóstico, maestro, ¿hacia dónde vamos en este año 2021? Bueno, lo primero es, hay que señalar que la informalidad en México no es como la pensamos todos los días. Es decir, el 50% de nuestra población trabaja en la informalidad, pero no significa que trabajen en las calles, en los tianguis o en las aceras vendiendo algo. No, el 50% de esas personas trabajan en una empresa formal, vamos a llamar una panadería, vamos a decir una gasolinería, un consultorio, pero no tienen las prestaciones de ley. Entonces, un trabajo formal es solamente aquel que recibe las prestaciones de ley. Ahí tenemos una cantidad de 20 millones de personas. En la parte de la informalidad tenemos más o menos 24 millones de empleos, pero 12 millones están en empresas formales, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, ¿qué debemos de esperar para este año?
Bueno, debemos de esperar una cosa que llamamos la precarización del empleo. Esto es, si yo cada año venía recibiendo un aumento salarial de entre el 4 y el 5 y el 6% en general, para este 2021 va a ser muy difícil que yo pueda negociar un aumento salarial. Esa es una muy mala noticia. Pero del otro lado es mejor tener un empleo a no tener un empleo, porque lo que vamos a seguir viendo, sobre todo en el primer trimestre del año, son recortes en las empresas. Eso es muy grave, es muy preocupante. Hay que recordar que el presidente, a partir del mes de junio, julio, siempre salía cada semana diciéndonos cuántos empleos se habían recuperado cada semana, algo que no hizo en diciembre cuando perdimos 200,000 empleos y que en enero, antes de esta enfermedad lamentable del COVID que ahora padece, tampoco nos había dicho nada. Entonces es muy probable que en lugar de haberse creado 100,000 empleos como normalmente se generan en enero, ahora también se hayan perdido otros 100,000 empleos en el mes de enero ante el IMSS. Son cifras muy lamentables, muy preocupantes, y lo peor es que no le vemos una salida a este semáforo rojo. El sector servicios está muy afectado, el sector construcción está muy afectado. Hay que señalar que el sector construcción genera una gran cantidad de empleos formales y no hay para dónde, porque el sector construcción se divide en dos partes. Por un lado es la construcción privada y la construcción del sector público, las grandes obras nacionales. En el sector privado tenemos gran incertidumbre y en el sector público no hay grandes obras. Una refinería, un Tren Maya, no son grandes obras de infraestructura pública que nos detonen una gran cantidad de empleos que podemos pensar, bueno, la construcción de infraestructura va para adelante. No. Lamentablemente estamos hablando de obras muy pequeñas, de carreteritas de 8 kilómetros que no sirven para mucho. Entonces, va a ser un año muy, muy complicado para construcción y en general para la creación de empleos este año. Válgame Dios, ya ni siquiera vale la pena hablar en revisar las cifras de esos 2 millones de empleos que se prometieron por parte de Andrés Manuel López Obrador. Pero hoy también, maestro, el indicador global de la actividad económica, bueno, pues muestra un sexto mes de recuperación, pero va siendo muy lenta, porque la recuperación en junio fue de 8.9, después de 5.7 en julio, y así nos vamos hasta el 0.9 que se acaba de reportar también por parte de INEGI. Tu pronóstico, maestro, te seguimos con respecto a cómo va a cerrar el 2020, aunque el viernes está el dato ya estimado del PIB por parte de INEGI, pero ¿cómo terminaremos entonces con números al 20 y hacia dónde vamos en el 2021? Bueno, punto número uno, en términos anuales, el IGAE cae menos 3.3, pero ya tenemos una estimación adelantada, el IAOE, que nos dice que en diciembre vamos a caer menos 5.6. Yo creo que por ahí vamos a estar en la caída anual por este segundo semáforo rojo que se decretó a mediados de diciembre del año pasado. En consecuencia, el PIB que debemos de esperar para que nos va a dar a conocer el INEGI este viernes debe de rondar el menos 9%. Para 2021, el FMI acaba de subir sus estimaciones para México para crecer por encima del 4%, pero si el semáforo rojo se mantiene durante el mes de enero, febrero, y regresamos a semáforo naranja en la Ciudad de México y el Estado de México y otros estados hasta mediados de marzo, yo creo que debemos de ir pensando en 3.5, siendo optimistas, y recordar que la recuperación en México en este momento es gracias a los estímulos que el gobierno norteamericano le está dando a las familias y empresas, y eso está manteniendo el consumo y la demanda de productos mexicanos. Eso es muy importante. No es una situación de que México está recuperando por lo que él está haciendo. Se está recuperando porque los norteamericanos están manteniendo su demanda de productos mexicanos, y eso genera algo todavía más interesante. Vamos a ver una mayor recuperación del norte, y media del centro y muy baja en el sur. Sí, y ahí entonces que las cadenas globales de abastecimiento en estas entidades federativas que tú ubicas sufrirán ese mayor jalón. Finalmente, maestro, yo te quisiera preguntar con respecto a los sectores justamente de servicios más dañados, el turismo. ¿Ves tú que se recupere de aquí al segundo trimestre de este año? Segundo trimestre no, porque dependemos de la vacunación. Segundo semestre sí, por lo mismo. Sí. Los norteamericanos están vacunando mucho más rápido a su población, y conforme ellos digan ya las personas ya pueden salir otra vez, seguramente para el segundo semestre vamos a ver que muchas personas que no tomaron vacaciones el año pasado van a decir, bueno,
aun cuando México esté infectado, yo ya estoy bien, puedo regresar a Cancún, a Los Cabos, a Vallarta, etcétera, etcétera, y lo van a hacer muy probablemente hacia el segundo semestre del año. Creo que va a ser un muy buen segundo semestre Sí. para los destinos turísticos dedicados a extranjeros. Para los destinos Sí. turísticos dedicados a mexicanos, por ejemplo, muchos pueblos mágicos, Sí. donde la mayor parte del turista es nacional, ahí veo una recuperación mucho más lenta, lamentablemente, hasta 2022. Caray. Bueno, maestro Carlos López Jones, pues seguiremos puntualmente a través de tu Twitter, que está en pantalla para nuestra audiencia, la compartición que nos haces cotidiana en el seguimiento de nuestra economía. Muchísimas gracias, maestro Carlos López Jones. Esta es tu casa, Cuentas Claras. Muchas gracias, Raimundo. Estamos en contacto. Muy buenas tardes, maestro. Bueno, pues ahí lo tiene, la lenta recuperación que indica la información estadística debería ser suficiente para que la política pública apoye a empresas y trabajadores a enfrentar una crisis que el gobierno federal no ha podido ni ha querido darle la importancia que tiene, desafortunadamente. Antes de ir a un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.